Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Comienza el mes de octubre con tambores de guerra. Esta madrugada Israel lanzó su invasión terrestre, la muy temida sobre el Líbano, una invasión que promete será limitada, localizada y específica en prevención de ataques y de planes terroristas de Hezbollah. La operación comenzó a las 2 de la mañana, hora de Colombia. Tropas van apoyadas de defensa aérea y de artillería. A esta hora, Israel le está pidiendo a la gente de 27 pueblos que evacúe, que era el gran temor, el agravamiento de la crisis humanitaria allí. Producto de esta llama que se está creciendo, esta madrugada el Pentágono está enviando miles de efectivos norteamericanos, militares que van en aviones de guerra, allí moviéndose hacia Israel, el Medio Oriente, porque el temor es que se meta Irán, el gobierno que protege a los señores de Hezbollah. Es una noticia en desarrollo, una guerra hoy, un año después de que comenzó, el 7 de octubre del año pasado, más activa que antes. Por eso aumenta la preocupación internacional, porque es imposible en desescalar la idea de desescalar la guerra, que era lo que en algún momento querían los mediadores internacionales. Un mensaje en las últimas horas del primer ministro Netanyahu confirma que Israel no se va a detener hasta enfrentarse a Irán y a meterse a Irán. Y ese es el temor, se mete Irán y comenzamos en una etapa inclusive con armas nucleares. Ya les vamos a contar desde diferentes partes del mundo de los tambores que están sonando en este comienzo de mes. Bienvenidos, hoy es 1 de octubre, también hoy es el día de la posesión de la presidenta mexicana. Será a las 10 de la mañana cuando Claudia Sheinbaum, de 62 años, la heredera del presidente Andrés Manuel López Obrador, asume, será la primera mujer en más de 200 años desde la independencia en México. Ella es de izquierda, lleva las mismas banderas de AMLO, a quien el presidente Petro, entre otras cosas, en un acto ayer en una universidad en Ciudad de México, graduó como militante del M-19. Ella, que siempre ha sido cautelosa, que siempre ha dicho que en los años 80, ella, siendo estudiante universitaria, recibió a muchachos que llegaban exiliados o buscando asilo en México. El presidente Petro la gradúa y dice literalmente que era militante del M-19. Y dice que el M-19 ya puso 2 presidentes en América Latina, él y ahora la señora Sheinbaum. Ella no ha dicho nada, se sabe lo que ha dicho en el pasado, y es que fue una cosa no muy clara, no en qué año, y simplemente de relación con estudiantes del M-19. La señora Sheinbaum, de momento, en palabras del presidente Petro, graduada esta mañana, asumiendo en condición de ex M-19. Organizaciones esas de los años 80, de izquierdistas, de muchachos que salían de Colombia y que se instalaban en ese país. Hay un gran listado de militantes del M-19 que terminaron viviendo en México. Y ella seguramente, en los 20 y pico que tenía hace 40 años, recibió y tuvo nexos, pero digo, el presidente le da una altura diferente. A propósito del presidente mexicano, de la presidenta mexicana, se compromete a seguir con lo que llaman allí la Cuarta Transformación, que es el programa de AMLO: austeridad fiscal y financiera, proyectos de infraestructura, mantener la política de subsidios, erradicar la corrupción y eliminar los privilegios, una agenda en muchos casos muy parecida a la del presidente Gustavo Petro. En la posesión de la señora Sheinbaum, que al mejor estilo de la izquierda en Colombia incluirá discurso en la Plaza de los Zócalos, que es la más importante allí en el Distrito Federal, para hablarle a sus seguidores. Será después de recibir la banda en la Cámara de Representantes, en la Cámara de los Diputados, el evento protocolario al que asistirán 106 invitados especiales. Es una gran cumbre. Anoche hubo cena. Están de la izquierda Brasil, Chile, Cuba, Honduras, Haití, Paraguay y Colombia, que se tomaron una fotografía el día de ayer. El presidente Petro se reunió con ella, la invitó a Colombia, debería ser a finales de octubre, para la COP16, que este mes se realizará en Cali. Viaje en el que, a propósito, el presidente Petro decidió retirar al embajador colombiano allí, Moisés Ninco Daza, dando cumplimiento a una decisión judicial del Consejo de Estado que confirmó la sentencia declarando por falta de méritos la nulidad del nombramiento.
el presidente Petro dice que lo sacan por joven. La verdad es que lo sacan porque no reunía requisitos ni técnicos ni académicos. Él acreditó un juego de niños, de estudiantes, lo que hizo en ese jueguito de Naciones Unidas cuando tenía 15 o 16 años, para acreditar eso como experiencia en el mundo diplomático. No tenía la experiencia, lo sacan, entre otras cosas, sus conocimientos académicos universitarios eran también limitados. Hablando en México, hay 6 niñas colombianas desaparecidas que se fueron a buscar trabajo en el mundo del modelaje, la mayoría de Medellín. Sus familias están allí en Cúcuta, en Bogotá y en Pereira, contando que les ofrecieron ser modelos, pero se desaparecieron, no hay rastro de ellas. Esta madrugada también en España liberaron a 21 mujeres que habían llegado a Europa vía España para aparentemente forzarlas, obligarlas en tráfico de personas, obligarlas a ejercer la prostitución. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. La Junta Directiva del Banco de la República reeligió a su gerente, Leonardo Villar, por unanimidad. No por unanimidad, bajaron 50 puntos básicos las tasas de interés. Sube la inflación, tasas de interés que quedan en 10.25%. El desempleo sube a 9.7%, no una buena noticia. Y en segundos, la actualización de la caótica discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, que está en plan de formalizar los puestos del sector privado, pero no han dicho nada del gran empleador que es el gobierno. Se quejan algunos parlamentarios porque no metieron las órdenes de prestación de servicios, así que el gobierno podrá seguir contratando informalmente, el sector privado obligado a la formalización. Historias para acompañarlos en este 1 de octubre. Es el Día Internacional del Café, los invito a que brindemos, es el Día Internacional de las Personas Mayores de 60 años. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Claudia fue miembro del MICE. Es decir, que para quienes no quieren 2 tazas, ahora el MICE me ha dado 2 presidentes en América Latina. El presidente Gustavo Petro, de visita en México, destacó que la guerrilla del M-19, de la que formó parte, ha dado 2 presidentes en Latinoamérica, refiriéndose a sí mismo y a Claudia Sheinbaum, quien asumirá como presidenta de México. La presidenta electa se siente segura para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! El saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, previo al encuentro con sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirió a la situación en Venezuela. México y Colombia tienen diferencias, diversidades. Estamos tratando de juntar el esfuerzo para darle una salida a Venezuela. El presidente también habló sobre el gobierno chileno. Inician un proceso de institución parlamentaria de su presidencia, algo que tiene muy que ver con Colombia ahora, porque si ese proceso se desarrolla en Chile, lo que está mostrando es claramente cómo las extremas derechas pasan de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos, que se hacen es con técnicas jurídicas. El gobierno retiró al embajador de Colombia en México, Moisés Nicodaza, tras una orden del Consejo de Estado que anuló su nombramiento por irregularidades. Sobre eso habló el presidente Gustavo Petro. Por ser joven, lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. Y entonces la procuradora, una cosa, en Colombia existe una gran discusión alrededor de eso, porque también a mí me sacaron de la alcaldía por la misma instancia, y
ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha, y ahí ya se va, creo, pero hizo el daño. A su vez, el embajador Nico Daza afirmó que su retiro es consecuencia de la incomodidad generada por un sistema históricamente construido sobre la adultocracia. Y en ese sentido, quienes emergemos de la lucha social, de la lucha juvenil, de la lucha popular, somos personas que contamos con una experiencia y una calificación tan importante como para cambiar por primera vez en la historia contemporánea de Colombia un gobierno en una dirección progresista y para profundizar una relación bilateral como la que existe entre Colombia y México al nivel en que la dejamos. Israel comenzó la invasión terrestre del Líbano, dice que es una invasión limitada. La acción comenzó a las 2 de la mañana, apoyada por defensa aérea y de artillería, y es parte de una campaña cada vez más intensa de Israel contra Hezbollah, grupo armado que ha recibido golpes devastadores en las últimas 2 semanas. Tras escuchar el último mensaje de Netanyahu dirigido a los iraníes, muchos temen que Israel no se detenga hasta enfrentarse con el régimen de los ayatolas en Irán. ¿Qué experiencia le pueden pedir a un muchacho que acaba de salir de la universidad? Entonces es difícil. Que en empresa donde estaba no hay producción. Se deterioraron una vez más las cifras del mercado laboral colombiano. La tasa de desempleo subió desde 9,3 a 9,7% en agosto. Entre los formales y los informales en el país hay 23,42 millones de personas con un trabajo, mientras que la cifra de los desocupados, como técnicamente se les conoce a los desempleados, fue de 2,5 millones. Así lo confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola. Una variación absoluta de 137.000 desde los 2.368.000 en el total nacional que reportábamos hace un año. El Banco de la República bajó 50 puntos básicos las tasas de interés. La tasa de 10.25 no se veía desde septiembre de 2022. Los bancos aumentaron su competencia para ofrecer préstamos más baratos. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. La decisión adoptada en la sesión continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida dado los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. Pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no ocultó su malestar. Quería un recorte más grande. Esto deja un margen que es necesario revisar en materia de tasas para contribuir a la tasa de crecimiento, a la recuperación del crecimiento. De hecho, los bancos comerciales han ido mucho más allá, han sido mucho más ágiles en reducir tasas y ya hoy las del crédito de vivienda están por debajo de la tasa del banco. El segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes cerró con 7 artículos aprobados ayer lunes, entre ellos los que tienen que ver con el contrato a término fijo e indefinido. Y es que en una sesión de más de 7 horas cargadas de polémica se logró avanzar en los primeros 2 bloques del articulado. Sin embargo, a 2 minutos de que se cerrara la votación para ser aprobados los artículos relacionados a las plataformas digitales como Rappi, se suspendió la sesión y se citó para hoy a las 2:30. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se aprobaron las 4 formas de contratación: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo acotado, el contrato de obra o labor y también el contrato a tiempo parcial. La sesión estuvo marcada por la polémica tras las acusaciones de la oposición sobre la influencia del gobierno en las votaciones, lo que llevó a la bancada de Cambio Radical a retirarse. Escuchamos a Hernán Cadavid, en representante de la Cámara por el Centro Democrático. Para que haya contexto, estábamos en la votación de una proposición para votar artículo por artículo. La opción del sí iba ganando con 53-54 votos. Usted dilató innecesariamente la votación, presidente Salamanca, y se bajaron los ministros a voltear. Usted, ministra de Trabajo, y usted, ministro Cristo, se bajaron a voltear votos de los otros sectores. La representante Catherine Miranda, del Partido Alianza Verde. Sin embargo, esto no aplique para el sector público. Estamos hablando más de 1 millón de contratistas que tiene hoy el Estado colombiano, que realmente ellos sí están en situaciones muy precarias, donde trabajan 12 meses, pero solamente les pagan 8. Fueron masacradas 5 personas dentro de una camioneta en la región del Magdalena Medio. El ataque, al parecer, fue perpetrado por el Clan del Golfo en límites entre los municipios de Yondó y Cantagallo. Entre las víctimas se encuentran 2 líderes comunales de la vereda Lejanías. Las autoridades no han podido llegar a la zona donde están los cuerpos porque podrían ser atacadas. Venezuela renueva la suspensión de vuelos comerciales de pasajeros a Panamá, Perú y República Dominicana. Entre tanto, Diosdado Cabello se refirió al Senado colombiano como participantes del narcoparamilitarismo. El Senado colombiano está infiltrado por el narcoparamilitarismo. Tienen moral. ¿De cuándo acá ellos son CNE para decir aquí quién gana una elección? Ahora, ¿tú crees que eso lo hacen ellos solo, por su iniciativa? No, se los mandan a hacer.
Arrancamos de inmediato con lo ocurrido en la calle 134 con carrera 13. 2 delincuentes robaron a los usuarios de un bus del SITP. En el momento que escapaban se encontraron con el ejército que hacía una ronda y con los hombres del cuadrante del CAI Contador, que de inmediato los persiguieron. Lograron capturar a uno de los criminales. En Europa hoy se jugará el primer día de la segunda fecha de la Champions League. 9 partidos se jugarán esta tarde, donde destacan el duelo entre el Arsenal y el PSG, el partido entre el Slovan Bratislava y el Manchester City, el juego entre el Bayer Leverkusen contra el Milán y el partido entre el Barcelona y el Young Boys, donde el conjunto culé buscará sumar sus primeros puntos en la competición. Estos 4 partidos se disputarán en simultáneo a las 2 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio.